Ya empecé a grabar, ya no vayan a decir cosas que no puede escuchar el mundo entero. Voy a poner esta. Listo. Ya pueden verla. Ay, no, sí, la voy a dejar así porque voy a estar escribiendo cosas. Vayan o tengan a la mano este eh, lápiz y papel para hacer los cálculos de estos requerimientos. Dejen, pongo los chats. Súper. Listo, a ver. Todos sabemos, esto ustedes ya lo vieron, esto sí no tenemos ninguna duda, que durante el embarazo los requerimientos energéticos pues están más elevados por básicamente pues porque está creciendo ahí un bebé y ese bebé es la prioridad durante el embarazo. Entonces el crecimiento del bebé, su desarrollo, no, es como lo que primero, a lo que primero se va a ir el cuerpo. Entonces, si la mamá no tiene suficientes nutrimentos en su dieta, lo que va a pasar es que de las reservas, el cuerpo, el metabolismo va a ir tomando los nutrimentos que requiere para que la placenta alimente al producto en formación. Entonces, aquí lo importante es, vaya, el producto en formación no se va a quedar sin formación en términos generales, siempre va a haber de dónde tomar los nutrimentos, huesos, músculos, pues claro, reservas hepáticas, todo esto, ¿no? Pero aquí lo importante es que la mamá no esté sacrificando sus huesos y sus músculos porque la lactancia es el proceso más demandante energéticamente para una persona, para una mujer, para un humano, porque bueno, los hombres no pasan por eso, solo las mujeres. Es el proceso más demandante. Entonces, el cuerpo tiene que estar totalmente preparado para el momento del parto, porque en ese instante empieza a demandar mucha más energía para la producción de leche. Entonces, aquí lo importante durante el embarazo es asegurar la nutrición de la mamá para que pueda hacer frente a la lactancia. Todo esto lo hablamos desde el sentido de la naturaleza humana. Ya si la mamá decide, que creo que está muy mal decidir eso, pero si la mamá decide no alimentar al seno al bebé y nada más entonces darle fórmula, que no es lo óptimo de ningún modo, de hecho la alimentación con sucedáneos no es nada óptimo, pero si la mamá lo decide, ya es otra cosa. Nosotros lo vemos desde el lado de la naturaleza humana. Nosotros trabajamos y la nutrición trabaja para la naturaleza humana. Las decisiones ya son otra cosa. Pero aquí todo lo vamos a trabajar de acuerdo con lo que marca nuestra naturaleza y que hemos estado descubriendo con el tiempo. La nutrición es la misma desde que los humanos existimos. La diferencia es que vamos descubriendo, vamos obteniendo nueva información, vamos haciendo nuevos descubrimientos de conceptos, los vamos relacionando con los previos y vamos entendiendo así de qué se trata el cuerpo humano. Por eso parece que la nutrición cambia, no cambia, es la misma, lo que pasa es que vamos conociendo diferentes conceptos. También en el embarazo hay diferentes conceptos porque antes se creían, por ejemplo, el aumento de peso, antes se decía que había que aumentar hasta 9 kilos. Hoy sabemos que hay que aumentar, pues 12 kilos está perfecto, que 9 quizás se queda un poquito corto. O habrá quien diga, no, con 9 está bien, no, con 12 está bien. ¿Y quiénes podrían decir eso? Pues quienes se dedican de lleno al embarazo. Nosotros desde aquí donde estamos, sin tratar mayormente mujeres embarazadas, lo único que podemos hacer es comprender, comprender el origen de los cálculos para poder tomar decisiones al momento de tener a la paciente enfrente. En nutrición siempre partimos de generalidades, siempre tenemos puntos de partida y vamos ajustando conforme va avanzando nuestro paciente o conforme vamos avanzando nosotros y nosotros somos los que nos estamos cuidando. Entonces, bueno, en el embarazo hay un mayor requerimiento de energía. Sabemos que
Siempre, esto va a pasar así. Si hay un balance positivo, va a haber una ganancia de tejido adiposo porque es la única forma que el organismo tiene para almacenar energía. Y un balance negativo, pues va a provocar la utilización de reservas. Por eso, en el embarazo tenemos que asegurar un requerimiento óptimo para no darle más, o sea, para no provocarle un exceso a la mamá y para no provocarle una deficiencia. En el embarazo hay que calcular, siempre vamos a partir del peso al momento de la gestación, le llamamos peso pregestacional, el peso inmediato anterior medido, conocido a la confirmación del embarazo. Siempre vamos a trabajar con el peso pregestacional. Aquí no metemos peso teórico, no ponemos peso ajustado, aquí trabajamos con el peso pregestacional. Y partimos como siempre de una base y vamos haciendo los ajustes conforme la paciente va avanzando. Lo mejor es tener a la paciente desde antes de que se embarace para asegurar un buen estado de nutrición previo al embarazo. La realidad es que actualmente recibimos a las pacientes ya cuando tienen incluso alguna complicación. Entonces, lo mejor actualmente, pues en cuanto se embarace la mamá, en cuanto confirme su embarazo, pues entonces que acuda con el nutriólogo. Cada vez es más usual que los médicos tratantes las manden al nutriólogo, pero bueno, falta todavía mucho para eso. La buena noticia es que tenemos años para prepararnos y es lo que vamos a aprender a hacer ahorita. Entonces, ya tienen todos a la mano sus papel, lápiz, calculadora, todo eso. Vamos primero a comprender que el gasto energético total, esto lo tenemos claro por otros temas, tenemos claro que el gasto energético total se compone de tiene tres componentes. Gasto energético basal, que es la proporción mayor de todo el gasto energético, también del efecto termogénico de los alimentos y también se compone de actividad física. Esta actividad física son las funciones voluntarias, es lo que nosotros podemos modificar y es lo más variable, tanto entre personas como en la misma persona. Casi nunca tenemos la misma actividad física todos los días, siempre un día tenemos más, otro día menos y ni se diga entre personas, eso es lo más variable. Pero el gasto energético basal y el efecto termogénico de los alimentos son funciones involuntarias. Nosotros no las controlamos y las calculamos de acuerdo con variables que también son fijas. Esas variables pueden cambiar en el tiempo, pero al momento del cálculo las tomamos como fijas. Entonces, durante el embarazo, el gasto energético basal, el que se compone de funciones involuntarias y el que representa la mayor proporción de todo el gasto energético, está incrementado. ¿Por qué? Pues porque se están sintetizando nuevos tejidos, no nada más del bebé, sino también de la mamá. La mamá está produciendo más sangre, se está fabricando literalmente más sangre. Hay más eritrocitos, más volumen, etcétera. Obviamente el crecimiento uterino y placentario. El crecimiento uterino, bueno, de ser un tamaño así, el útero, bueno, pues llega a ser del tamaño del bebé. Y la placenta es esta red de vasos sanguíneos que va a alimentar al bebé, al producto, durante toda la gestación. Y algo bien importante, las adaptaciones fisiológicas. Todos los órganos de la mamá van sufriendo pues impactos diferentes, el corazón, el estómago, los intestinos. Conforme va creciendo el producto y pesando cada vez más, aplasta los intestinos y entonces hay más estreñimiento, pero también aplasta aplasta los esfínteres y entonces tenemos también reflujo. Entonces hay muchos cambios, los hormonales ni se diga. Entonces se cree que a lo largo del embarazo, desde que ocurre la gestación, la implantación del embrión, hasta el momento del parto, se acumulan 75,000 calorías. Se dice que al principio, cuando apenas empieza el embarazo, casi no hay un gasto adicional, pero al final sí, ya el producto está mucho más pues pesado, grande, ya necesita más nutrimentos. Entonces, conforme avanza el embarazo, el requerimiento de energía va siendo mayor, pero se estima, se cree, se hace un cálculo que puede variar de mamá a mamá y del tiempo que duró la gestación, pero se estima que es de 75,000 calorías o algo así.
El embarazo dura 280 días, dejen ver si lo estoy haciendo bien. En teoría, se supone que deberían ser, no se supone, deberían ser 40 semanas. Se supone que eso dura el embarazo. Cada semana tiene 7 días, entonces son 280 días de embarazo. Aunque bueno, si es 37, serían 259 días. Pero vámonos con lo teórico. Son 289 días, perdón, 280 días de embarazo. Si dividimos 75,000 entre 280, resulta que cada día se están demandando 268 calorías más en promedio. Al inicio del embarazo es 0 calorías más, al final del embarazo pues es el doble que eso. De ahí parte este cálculo de 75,000 calorías. Hay discrepancias, pero me voy a saltar directo acá. Hay discrepancias. Hay quienes dicen, no me voy a saltar. Así es como se hace el estimado del aumento, así es como se propone el estimado del aumento de energía en cada trimestre. Al principio, en el primer trimestre, la actividad, bueno, se le llama dinámica placentaria, toda la actividad del producto, el binomio madre e hijo dentro del organismo de la mamá todavía, ¿no? La actividad placentaria es limitada. Ya después de las 20 semanas de gestación y hasta las 30 es una dinámica moderada, pero ya hacia el final de la gestación es muy activa. De hecho, al final de la gestación es cuando empiezan a ocurrir muchos más problemas fisiológicos, complicaciones, preeclampsia, eclampsia en el peor de los casos. Es en el tercer trimestre cuando se empiezan a presentar mayores complicaciones, parto prematuro y todo esto. Entonces, a partir de esta dinámica placentaria es que se estima este gasto de energía. Se estima 0 calorías extra para el primer trimestre. Para el segundo trimestre, que es moderado, pues unas 300 calorías. Y para el tercer trimestre, 500 calorías más. Esto tiene mucho sentido si lo hacemos a la inversa. Cuando nosotros atendemos a un paciente para perder peso, provocamos un déficit calórico de entre 200 y 1000 calorías, dependiendo pues en la clasificación del IMC, para entenderlo en términos concretos. Dependiendo de la diferencia entre el peso actual y el peso ideal, será ese el déficit calórico que le estemos provocando al paciente. Usualmente decimos, y a lo mejor a ustedes les ha tocado, no estoy segura, pero en mis tiempos así era, que si el paciente tenía sobrepeso, restringiéramos 300 calorías y si tenía obesidad, restringiéramos 500 calorías. Hoy lo trabajamos diferente en la generalidad. Yo para nada ya no uso ese criterio, pero bueno, antes se usaba y tiene mucho sentido con esta propuesta. Cuando la dinámica placentaria, toda la actividad fisiológica en la gestación es más elevada, entonces aumentamos 500 calorías. Lo contrario que quitar las 500 calorías en el caso de obesidad. Entonces tiene mucha lógica y más si hacemos esta división de 75,000 calorías entre 280 días, y suena lógico que unas 200 a 300 calorías diarias si son extras por la gestación del nuevo producto. Les decía que hay discrepancias. Oigan, yo dejé sin poner en presentación el PowerPoint para poder para poder escribir. Si ustedes no lo ven, si lo ven chiquito o algo, me dicen. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién me habla y por qué no entra? ¿No pasó nada? Entonces, yo les decía que había que había discrepancias. Hay quienes dicen que en el primer trimestre no es 0 energía extra, sino 100 calorías extras. Y sí tiene sentido. Dejen ver, algo está sonando aquí. Ay. Dejen ver si no es que está activado la salita. Usted se oye perfecto, ¿eh? No tiene ningún fallo. Escucho un llamadito, como si alguien quisiera entrar y no le está dando permiso. ¿O será el audio de alguien que le está sonando el teléfono? Pues al parecer todos tienen micrófonos apagados. De hecho, solo lo escucha usted, Miss. Ajá, estoy pensando que es un celular mío. Ay, sí, es un celular mío, esperen.
Algo andaba sonando aquí por internet, yo creo. Si vuelve a sonar, aquí lo tengo, porque lo vi prendido, a lo mejor y sí. Entonces, ya decíamos que sí, que hay quienes dicen que el primer trimestre, que sí, que el primer trimestre no es no, ya sé, es un Messenger, una llamada de Messenger. Que el primer trimestre no es 0, sino que sí hay que aumentar 100 calorías y tiene todo el sentido, porque en el primer trimestre pues ya hay un productito ahí, ya la mamá empieza ahí con actividad hormonal y todo, pero bueno, a lo largo de los años hemos visto que no pasa nada si no le agregamos alguna energía adicional y mejor no le agreguemos nada y conozcamos cómo está iniciando la gestación la mamá. Entonces, bueno, yo sigo siendo partidaria de no agregar nada, pero esas son otras posturas. 100 calorías en el primer trimestre, en el segundo trimestre 250 en lugar de 300 y en el tercer trimestre 450 en lugar de 500. Pero todo esto y que el acumulado al final es de 68,000 calorías. Esto también tiene que ver con que antes, en mis tiempos, que yo estudié en el 2000, era cuando se creía que había que era diferente el aumento de peso. Actualmente se conocen, se tiene mucho más conocimiento del avance de la gestación y además antes, se tiene más conocimiento de la fisiología de toda la gestación y además antes no había obesidad, al menos no tanta. Y ahorita la mayoría de las mujeres que empiezan su embarazo tienen sobrepeso. Y esto es así, no porque alguien ya tenga mucha experiencia en embarazo, simplemente porque el 74% de las mujeres en México tienen obesidad o sobrepeso. El 74% de las mujeres que inician una gestación tienen obesidad o sobrepeso. Entonces, es mejor ser mucho más cautelosos y no adicionar nada hasta que no veamos bien cómo está empezando la mamá la gestación y cómo avanza su embarazo, porque además, en la mayoría de los casos, las mujeres se enteran de su embarazo cuando ya tiene semanas o meses de haber iniciado. Pocas son las mujeres que tienen conciencia del día en que se embarazaron, a menos que lo estén buscando. Como fue mi caso cuando busqué un embarazo, bueno, yo hubiera sabido perfectamente el día en que ocurrió el embarazo y así puedes contar perfectamente tus calorías desde el día -1. Pero cuando no tienes esa certeza de cuándo empezó el embarazo, pues está difícil poder hacer estos cálculos precisos y es mejor evaluar a la mamá, ver cómo se está comportando, cuánto peso ha perdido, porque además al inicio del embarazo usualmente pierden peso por diversas razones, entre ellas pues las náuseas, el estrés también, y la propia actividad fisiológica que la mamá no sabe, no se está alimentando con conciencia y entonces se empiezan a tomar reservas, en fin, es bueno conocer a la mamá durante el primer trimestre y ya después vamos haciendo esos ajustes. Y entonces esto que está aquí proyectado es lo convencional. Allá. En el primer trimestre nada, en el segundo... ¿Está la bocina? Allá arriba. 500 y en el tercero aumentamos 500 calorías. Ahora, hay muchas ecuaciones para calcular el gasto energético y eso es... no escuchas nada, ya, sí me escuchan, que no escucha nada del sonidito, ya. Si la mamá tiene obesidad, ahorita lo vamos a ver, también vamos a ver esos casos. Pero adelanto, si la mamá tiene obesidad, no agregamos energía en ningún momento de la gestación, porque ya tiene suficientes reservas. La razón de aumentar el requerimiento de energía es no solo que no le falte a la mamá durante el embarazo ni la lactancia, sino que tenga un colchoncito. Esta es la llamada grasa materna y se estima en 3 kilos. Se estima que la mamá gane 3 kilos de grasa materna, que es la grasa que corresponde al embarazo, y es la que se va a utilizar muchísimo durante la lactancia. Pero si durante la lactancia tenemos una buena alimentación todos los días, no necesitamos tener algo extra. Entonces, todos estos criterios son criterios. Ya en la práctica clínica, cada quien va decidiendo cómo va tratando a sus pacientes. Lo importante es, 1, la prioridad es el producto siempre. Y 2, es mejor
en términos de la gestación y del éxito de la gestación, tanto para la mamá como para el producto, siempre será mejor un exceso que una deficiencia, porque los excesos sí se pueden corregir y las deficiencias no. Entonces, siempre es mejor darle un poquito de más y vamos viendo cómo aumenta el peso. Si es necesario, lo ajustamos y le dejamos de agregar, no restringimos, dejamos de agregar nada más hasta que el peso se nivele a la edad gestacional que estemos evaluando. Entonces, hay muchas ecuaciones, pero bueno, una de las más utilizadas siempre y para siempre, hasta que no haya una que la supere, pues es Harris-Benedict. Y en Harris-Benedict, aquí, bueno, obviamente nada más estamos proyectando la que corresponde a mujer. Ajá. Mi duda siempre es, y ha sido yo le calculo sus requerimientos calóricos tomando en consideración el peso con todo y la gestación. No. Es decir, no con el peso pre-embarazo. Eso es lo que quiero. O sea, ¿con qué peso uso? ¿Peso con todo y el embarazo o peso pregestacional para calcularle sus requerimientos? El pregestacional. Siempre vamos a considerar el peso al momento de la concepción. El peso que la mamá tenía cuando se embarazó. Correcto. Y sobre ese sería, ya que hemos definido que era o con obesidad o sin obesidad, y entonces de acuerdo al trimestre, con su peso pregestacional, le aumentaré o no las necesidades del trimestre. Exactamente, y los cálculos los vamos a hacer ahorita porque no es así tan simple. Okay. Es simple, bueno, pero no tanto. Por lo menos yo tengo un marco más congruente, ¿sí? Porque siempre, y cómo le voy a dar más, porque pues si la peso en el 6º mes, pues va a tener el peso del bebé, y luego aparte le añado las calorías del trimestre, y bueno, pues, gracias. No, vamos a ver ahorita cómo llegamos al cálculo en cada momento y en cada situación. A ver, tenemos entonces, bueno, aquí está proyectada la Harris-Benedict, todos la tenemos, si alguien la quiere, para que nos salgan exactos los números y de los ejercicios que vamos a hacer ahorita, yo sugiero que tengan así con estos decimales. Aunque ya saben que no importa si la usan con decimales o no, en realidad la diferencia al final no es ni media mordida de manzana. Así que, pero para que nos salgan exactos ahorita los números, sí, sugiero que utilicemos los mismos decimales. Miren, este es el procedimiento, ¿lo ven todos claramente? Si sí, no digan nada, si no, ahí dicen algo. Este es el procedimiento para estimar el requerimiento de energía durante la gestación. Esto no lo van a ver en ningún libro porque es parte del que yo escribí, que no está publicado, pero como la información es mía, la uso yo. Entonces, este es el procedimiento que, bueno, tampoco es que me lo inventé, ¿no? Pues para llegar a estos procedimientos, pues claro que tome como referencia varios libros, varias publicaciones, lo que uno hace en esos procedimientos. Así que pues es la compilación de varias referencias, tanto de hace tiempo como actuales. Es decir, no porque haya una información actual significa que es la mejor, ni mucho menos la correcta. Siempre hay que evaluar y tener criterios. Para tener criterios hay que tener comprensión de todo. Para comprender todo hay que estudiar, estudiar y estudiar. Entonces, eso estamos haciendo, estudiar, estudiar y estudiar. Este es el procedimiento que está propuesto en mi libro y es calcular primero el gasto energético basal utilizando la fórmula de Harris-Benedict. Naturalmente, aquí puede haber variaciones. En lugar de Harris-Benedict, utilizar alguna otra. Sin embargo, considero que es siempre, vaya, la Harris-Benedict está verificada como la ecuación más certera, la que toma en consideración más variables. Ninguna otra ecuación considera 4 variables como lo hace Harris-Benedict y solo por eso a mí me parece que la convierte en la más personalizada. Aunque nos salgan resultados parecidos, bueno, pues o la persona de allá necesita lo mismo que yo, pero estamos seguros de que esto es lo que necesitamos cada quien. Entonces, primero, obtenemos el gasto energético basal, simplemente hacemos correr la ecuación y en el apartado de peso ponemos pregestacional.
Sí, Olga, Perdón, es que no se ve la diapositiva con la fórmula. ¿no se ve? Si lo pongo así, ¿sí se ve? No, yo todavía no la veo. Veo la de requerimiento energético relacionados con el gasto, balance positivo, balance negativo. Ah, yo tampoco veo esa. Ay, sí. Yo veo la que dice calcular requerimiento. Ajá, la de balance positivo, balance negativo. Ah, Sí, sí, entonces sí. estamos en la Perdón. misma. Ajá. Ah, sí, ok, perdón. ¿Avanzado? Ay, ¿en serio no hemos avanzado? Entonces, ¿saben qué está pasando? Que estoy proyectando una diapo y no... Voy a poner toda la pantalla de nuevo. Pantalla 1. Creo que es la única forma. ¿Ahora sí? Sí, Sí, listo. maestra, gracias. Ah, bueno. Gracias, Miss, perdón. No. ¿Esta sí la vieron? No, Ay, No, tampoco se vio. estoy hablando aquí. No, tampoco. Entonces, la paso rapidísimo, nada más para poner en contexto. Ay, Dios bendito. Teníamos que aquí vemos los componentes del gasto energético basal. Ahora sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, ya listo. sí, gracias. Gasto energético basal, ETA y actividad física. Aquí, bueno, pues que el gasto energético basal se incrementa por la síntesis de nuevos tejidos, el crecimiento uterino, las adaptaciones fisiológicas. Aquí estamos viendo en cada trimestre de la gestación que hay una actividad limitada al inicio, una moderada en el medio y una muy activa más adelante. En el medio es cuando consideramos 300 calorías más y al final 500 calorías más. Aquí es donde vemos las discrepancias. Hay quienes dicen que en el primer trimestre hay que dar 100 calorías, que en el segundo hay que dar 250, en el tercero 450 y que el acumulado, y encima de todo se va a cerrar la sesión, ahorita nos volvemos a meter, y que el acumulado es de 68,000 calorías en lugar de las 75,000 que se proponían anteriormente, sin importar cuánto sea el total, bueno, vamos comprendiendo cuáles son los conceptos. Esta, bueno, es nada más una recopilación de lo que vamos a empezar a asignar en el primer trimestre, segundo y tercer trimestre. Esta es la fórmula de Harris-Benedict y aquí mismo aparece la misma fórmula. Entonces, este es el procedimiento para calcular el requerimiento de energía en la mujer embarazada. Hacemos primero el cálculo del gasto energético basal. En segundo lugar, tal como si fuera una mujer no embarazada, adicionamos la actividad física. ¿Por qué lo hacemos en este momento? Porque la actividad física es inherente a la mamá, no al producto. Entonces, estamos apenas en el gasto energético basal que estamos calculando apenas aquí en el primer punto, es el mismo como si la mamá no estuviera embarazada. Entonces, como si la mamá no estuviera embarazada, asignamos también actividad física que corresponde a la mamá. Esa actividad física no corresponde a la gestación. Es decir, que vaya, que lave el coche, bueno, no creo, pero que haga labores del hogar, que cargue su propio peso, es labor de ella, no de la gestación. Por eso por eso mi criterio es asignar ese 20% de actividad física al primer cálculo, al gasto energético basal, como si la mamá no estuviera embarazada. En tercer lugar, ya sumamos las 300 calorías, si es que es segundo trimestre, o 500 calorías es el tercer trimestre. Nuevamente, son nuestros criterios base. Ya si tenemos tiempo siguiendo a la mamá en gestación, tomamos otras decisiones. Pero de base, estos son los criterios convencionales. Entonces, como tercer punto, adicionamos 0, 300 o 500 calorías. Y como último punto, adicionamos ETA. ¿Por qué hasta el final? Porque ahí sí, el efecto termogénico de los alimentos corresponde al consumo total. No corresponde solo al gasto energético basal o solo a la actividad física, sino que el efecto termogénico es el 10% de todo lo que consumimos en el día. Y todo lo que consumió la mamá en el día es el punto 1, 2 y 3. ¿Me estoy explicando? Si sí me explico, no digan nada. Si no me explico, hacen aquí sus reclamos. Sigue la diapo anterior. Bueno, pero esto ya no. Yo no veía eso.
bueno, creo que ya se está viendo. Si todo va bien, no digan nada. Si hay algo que tengan que reclamar, pues ya lo escriben ahí. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vayan por su plumita, por su lápiz, su goma, su calco. Y vamos a hacer este ejercicio. Déjenme ver si lo tengo resuelto por partes. No, no está por partes. A ver, pues los leo. ¿Cuáles? Hagan rapidísimo el gasto energético basal. ¿O lo pongo? Lo pongo, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a llevar miles de años. Miren, al fin que ustedes ya saben calcular esto. El gasto energético basal es sustituir simplemente 655, que es la constante, más 9.56 por el peso pregestacional. ¿De dónde sale esto? Del planteamiento de este caso. Es una mujer de 32 años, 56.4 kilos antes de la gestación y 1.62 de estatura. Ella está en el segundo trimestre de embarazo. Entonces, primero hacemos correr el gasto energético basal, la ecuación. Utilizamos 56.4 porque es el peso que ella tenía antes del embarazo. Sustituimos su estatura, obviamente en centímetros, y su edad, y nos va a dar un total de 1.344 calorías. En segundo lugar, agregamos la actividad física, que usualmente es 20%. Usualmente consideramos eso. Entonces, si hacemos 1.300.44 por 1.2, que directamente asigna el 20%, nos da un total de 1.612.92. Ahora, como está en el segundo trimestre, le vamos a adicionar 300 calorías a ese resultado. 1.612 más 300 son 1.912. A estas 1.912 le vamos a agregar el efecto termogénico de los alimentos, que es 1.1, el 10%. 1.912 por 1.1 nos da 2.100 calorías. 2.104.2 calorías son las que la mamá en gestación en su segundo trimestre, en la semana que esta sea, no sabemos cuál, pero 2.104 calorías son las que la mamá va a consumir en total. Ahora, ¿saben? Me voy a seguir de corridito porque no es que tengamos 3 horas de clase, así que me voy a seguir de corridito. Cuando tengan dudas, las ponen ahí. Ahora, este sería el cálculo para cada trimestre del embarazo para esta mujer. El basal, siempre partiendo de 1.344, que es el gasto energético basal. Ya no va a aparecer en la siguiente, pero este es su gasto energético basal, es el que salió de aquí. Ahora, previo al embarazo, bueno, siempre el gasto energético basal siempre va a ser de 1.612, porque en todos los casos hicimos correr primero Harris-Benedict. A este basal más 20% de actividad física le vamos a aumentar ya sea 0 calorías, previo al embarazo, pues no le vamos a aumentar nada. En el primer trimestre no le vamos a aumentar nada, entonces 1.612 más 0 se queda en 1.612. En el segundo trimestre son 1.612 más 300, 1.900. Y en el tercer trimestre son 1.612 más 500, 2.112 calorías. Entonces, en el segundo trimestre la mamá consumiría, aquí todavía no llegamos al total. Total, en todos los casos, es ese resultado por 1.1 porque al final le estamos calculando el ETA. Entonces, en todos los casos, estos resultados por 1.1 nos van a dar el gasto energético total. Entonces, tanto antes del embarazo y durante el primer trimestre son 1.700 calorías. Después, en el segundo trimestre, 2.100 y en el tercer trimestre, 2.300. Esta es la forma como yo propongo que calculemos el requerimiento de energía de la mamá. Nuevamente, esto es algo que es mi criterio, basado en otros varios criterios. Pero bueno, como es un criterio, pueden aplicar variaciones. Por ejemplo, que aquí en lugar de 1.2 sea directo el 1.1
o que primero se agreguen las 300 calorías y después se calcule la actividad física y el gasto energético basal. En fin, son criterios, nada más. Puede haber esas pequeñas variaciones y al final siempre lo que nos va a dar la pauta para seguir o dejar de aumentar calorías va a ser el aumento de peso de la mamá. Está por cerrarse esta sesión, nos volvemos a meter. Ahora, ¿qué pasa cuando la mamá tiene bajo peso al inicio del embarazo o tiene obesidad o sobrepeso? Aquí es donde entran, creo que muchas dudas que ustedes tienen. Primero, antes de poner los números, primero entendamos, si la mamá tiene bajo peso, bueno, pues hay que ayudarle a que tenga más reservas, a que tenga más herramientas para enfrentar todo este proceso. Entonces le vamos a aumentar 90 calorías más que los criterios para normopeso. Si la mamá tiene sobrepeso, vamos a aumentar solo 300 calorías en el tercer trimestre. Primero y segundo no aumentamos nada. Y las 300 que se aumentan en el segundo trimestre de manera normal, aquí las vamos a iniciar hasta el tercer trimestre. De esta manera estamos, si es generar, no entendí, Jessica, gemelar, también tenemos esas opciones, también tenemos eso. Entonces, todo esto está en el libro que ya les he mandado por el WhatsApp. Todo esto lo van a encontrar ahí. Entonces, y si la mamá tiene obesidad, evitamos agregarle nada, quedaría como está en este cuadrito. En el primer trimestre, si la mamá tiene peso normal, es 0, 300, 500. Si la mamá tiene bajo peso, es 0 más 90, 90. 300 más 90, 390. 500 más 90, 590. Si la mamá tiene sobrepeso, es 0, 0 y hasta el último le aumentamos 300. Si la mamá tiene obesidad, no le aumentamos nada. Dejamos que corra el embarazo con las reservas que la mamá ya tenía al momento del embarazo. Y de esta manera, ya se está grabando y voy a compartir la pantalla esta. Ahí está. Entonces, decíamos que íbamos ya como en la síntesis. Si la mamá tiene obesidad, no le aumentamos ningún requerimiento y de esta forma la mamá puede terminar el embarazo con un peso mucho menos alejado del ideal. Entonces, es también una estrategia para ayudar a la mamá a aprovechar este momento fisiológico. Todos queríamos platanitos con crema. Y le podemos ayudar a la mamá a aprovechar el momento fisiológico para perder también peso. Claro que siempre vamos a tener un seguimiento estrecho y de esta forma vamos a estar monitoreando vamos a estar evaluando la necesidad de agregar más o de dejar de agregar para emparejar el peso, ¿no? El peso lo vamos a evaluar con gráficas que ya existen. En este momento no las voy a proyectar para no perdernos de lo que quiero que veamos ahorita. Pero hay gráficas y hay tablas también. Yo tengo una propuesta de tablita y de evaluación para el aumento de peso. ¿Cuánto peso esperamos que aumente por semana para poder tener el seguimiento estrecho? Hay gráficas que nos dan un margen amplio hacia arriba y hacia abajo, pero ustedes saben que a mí me gusta hacer como muy puntual, entonces yo hice la tablita que está en ese libro con el aumento puntual para cada semana. Pero bueno, eso es como un toque mío, una obsesión. Bueno, sí, claro, siempre lo primordial es evitar que la mamá pierda peso. Durante el embarazo está contraindicadísimo que la mamá pierda peso. Al inicio, los primeros 3 meses, puede ser que pierda por todos los cambios fisiológicos, no sabía la mamá, pero ya en el segundo trimestre ya no debe perder peso porque ya el producto está muy en formación, ya depende mucho de la nutrición actual de la mamá. Entonces ya está contraindicadísimo que pierda peso, puede dejar de ganar, pero no perderlo. Pero también es importante que no gane peso de manera excesiva, tanto por lo que le va a costar después recuperar el peso, como por, más importante, de manera inmediata y urgente, que no desarrolle diabetes gestacional y que no haga preeclampsia tampoco.
Entonces, es bien importante controlar el peso. Actualmente, muchos médicos ya son como mucho más estrictos. Para muchos médicos es mejor que no gane peso, para muchos, sobre todo porque actualmente tratamos con edades cada vez más elevadas y son embarazos de alto riesgo. Entonces, se busca que los médicos prefieren que no gane peso. Felicitan a la mamá cuando no gana peso. Yo, bueno, yo prefiero ser como más puntual en su aumento, pero bueno, así son. Así, el riesgo disminuye conforme el peso aumenta menos, ¿me explico? Entonces, ahorita se busca eso y son más estrictos con la ganancia. Ahora, ¿cómo vamos a calcular los nutrimentos? No nada más es la energía, ¿no? Aquí también es muy importante cómo distribuimos los nutrimentos. Primero, las proteínas. Si el producto, pues, es un nuevo humano formado de tejidos y órganos, es totalmente entendible que lo que primero necesitamos son proteínas. Bueno, necesitamos todo, pero es de llamar la atención el requerimiento de proteínas. El requerimiento de proteínas lo estimamos en 11 gramos más que el momento pregestacional. Entonces, en el primer trimestre no agregamos nada de proteínas, simplemente distribuimos. Hola, Esther. Simplemente distribuimos 60, esto es importantísimo, que no lo vi, me lo salté porque primero vimos este cálculo, pero es importantísimo distribuir 60, 15, 25, 60 hidratos de carbono, 15 proteínas, 25 grasas, nunca menos de 25, ya no damos menos de 25. Antes, en mis tiempos, dábamos 20 de grasas porque era cuando se creía que la dieta debía ser baja en grasas. Con el tiempo fuimos sabiendo que el tejido adiposo tiene una actividad biológica importantísima en el cuerpo, que no es nada más energía de reserva, que no importa y la tenemos que perder. Hoy sabemos que tiene actividad biológica y que necesitamos esa grasa en el cuerpo. Entonces, actualmente ya no damos menos de 25 de grasas, ya no menos de 25 nunca, y al revés, ahora nos podemos ir hasta 38 de grasa en la dieta. Entonces, la distribución base convencional es 60, 15, 25. A partir de esa base 60, 15, 25, adicionamos 11 gramos de proteínas al requerimiento basal. Voy a poner un ejemplo. Aquí ya lo tengo resuelto, ¿no? Al inicio del embarazo, bueno, esta mujer que su dieta pregestacional le da de 1774. Sí, Alfonso, voy a estar en el Instagram, no lo he probado, no sé si ya sirve, pero sí a las 7, de 7 a 8, a las 8 tengo paciente, así que a las 8 corremos. 1777 calorías fue su requerimiento pregestacional. El 15%, que son las proteínas, son 66.5 gramos. 66.5 gramos es lo que le vamos a dar durante el primer trimestre, y claro, previo al embarazo, ¿no? En el segundo trimestre ya le vamos a dar 77.5 gramos porque son el requerimiento previo más 11 gramos. Entonces, ya que tenemos esto, dejen ver si lo tengo acá. No, esto ya es grasa. Aquí en la columna de la derecha están los porcentajes a los que corresponde. 66.5 gramos por 4, cada gramo da 4 calorías, son 62.5 por 4 entre 1774 resulta que son el 15%, ¿no? Igual para el primer trimestre. Para el segundo trimestre son 77.5 gramos. Aquí partimos al revés. Primero calculamos los gramos y luego vamos a ver cuánto es el valor el porcentaje del valor energético total. Resulta que en el segundo trimestre es 14.7% y para el tercer trimestre es 13.3%. ¿Por qué va bajando esta proporción? Por eso, porque es una proporción. Las calorías van aumentando, pero los gramos se quedan igual. Entonces, son más calorías con los mismos gramos, disminuye entonces la proporción con respecto al valor energético total. No le estamos... Bueno, entonces, ¿los otros macros se van a ajustar en porcentaje?
Exactamente, los otros macros, el que se ajusta son los hidratos de carbono y para los lípidos también tenemos un criterio asignado. Correcto. Y lo que sobra son hidratos de carbono. Pero aquí partimos exactamente de proteínas. No le estamos dando menos proteínas, le estamos dando más en total, pero proporcionalmente le estamos dando una menor proporción. Y así mismo pasa con los hidratos de carbono. Proporcionalmente es menos, pero en la cantidad total es más. ¿Por qué? Porque las calorías van aumentando. Son 2.300 calorías, solo 13% son de proteínas y solo 30% serán de grasas, el resto son hidratos de carbono. Como son muchas calorías, el resto resultan más gramos. Espero estarme explicando, si no, ahí me lo ponen o abren su micrófono. Oiga, maestra, una duda. Sí, ¿De dónde salen los 11 gramos que se sumaron después? de que durante ya. toda la gestación estamos necesitando, bueno, hay mucho más producción de tejidos, bueno, y otros detallitos no nos vamos a meter porque nos llevaríamos como el libro entero. Pero, ¿esos 11 gramos son constantes o es variante? No, son constantes. Ya para Ok. el resto del embarazo, vaya, los gramos de proteínas los vas a dejar constantes porque si le das más proteínas vas a aumentar todo esto, vas a alterar el nitrógeno y todo esto va a provocar pues acidosis y muchas Sí. situaciones fisiológicas que tampoco las tenemos que evitar y no es necesario darle más proteínas y con esto se están cubriendo perfectamente los requerimientos de la mamá más los del producto. De ahí sale ese criterio que también puede variar de acuerdo a lo que ustedes lean, el autor que lo proponga. Esto, insisto, siempre son criterios que yo he formado y que plasmé en este libro. Ok, muchas gracias. Sí. Entonces, vamos con los ácidos grasos, con los lípidos. Bueno, durante toda la gestación hay movilización de triglicéridos. De hecho, conforme avanza el embarazo, la concentración de triglicéridos, colesterol y lípidos en sangre va aumentando, pero se tienen criterios especiales para la gestación. No los podemos considerar como si la mamá no estuviera embarazada. Entonces, partiendo de todo este metabolismo de lípidos, llegamos a que ¿dónde está? Que sugerimos un aporte sugerimos algunos y yo, que demos un 30% del valor energético total, nunca menos de 25%. Yo siempre asigno 30% y esa es mi base. Si necesito bajo tantito, si puedo aumento tantito, pero esta siempre es mi base. Y claro que hay que cuidar los ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados, etcétera. Esta es la cadenita de los ácidos grasos omega 6 y los omega 3. Los esenciales, los que el cuerpo no produce, son el linoleico y el linolénico. De ahí partimos estos, el EPA, el DHA, el araquidónico, sí lo sintetiza el cuerpo, pero a partir del linoleico y del linolénico, que son los que no se producen en el cuerpo, son esenciales, los tenemos que comer. ¿Por qué incrementa el riesgo si la mamá sube de peso? Porque la mamá puede hacer, bueno, y seguro que lo hará, diabetes gestacional, y el niño, cuando la mamá tiene diabetes gestacional por exceso de energía, de glucosa y todo, el niño aumenta muchísimo de peso y entonces... Quedan enormes. Macrosomía, y nacen enormes. Nacen con 4 kilos de peso. Además de que 4 kilos en un niño que era de 3 es pues 50 más del 50% más, ¿no? Casi 50% más. Imagínense nosotros pesar 50% más. Además de que el niño nace con una obesidad que no se le llama así, se le llama macrosomía, pero pues no es otra cosa que obesidad, exceso de grasa. Además de eso, el tamaño propio del bebé significa riesgos al momento del parto y en el periodo perinatal, alrededor del parto. Entonces, son muchos riesgos. Eso al momento son las complicaciones asociadas durante el parto, pero antes del parto también, pues ya el exceso de
de agua también provoca hipertensión, más de la normal, más hipertensión, más edemas y más proteinurias, entonces ya eso es preeclampsia. Si no se controla, no se corrige, entonces hará eclampsia, que pues ya difícilmente la mamá podría salir de esa situación y cada vez es más frecuente. Y todo está asociado con el exceso de peso, no nada más el aumento durante el embarazo, sino el peso previo al embarazo. Es un problema muy fuerte y la mayoría de las mamás inician con aumento de peso. Por eso es tan frecuente la preeclampsia actualmente y la diabetes gestacional. 4.850 gramos, casi 5 kilos. Obviamente fue cesárea, ¿verdad? Y esa es otra, si es cesárea, bueno, pero ya, cesárea o parto natural, creo que son igual de riesgos. Claro, mínimo preeclampsia. ¡Wow! Ay, yo voy a seguir. Entonces, hay que calcular que la dieta del día contenga que de todo el valor de lípidos, del total de lípidos, el 3% sean omega 6 y el 0.5% sean omega 3. ¿Esto para qué? Para cuidar la relación omega 6 y 3, que máximo sea 6:1. 6 gramos de omega 6 por cada 1 de omega 3. Los omega 6 en exceso están relacionados con todo lo contrario de lo que les ubicamos. Inflamación crónica, que tiene todo que ver con resistencia a la insulina, diabetes precisamente, hipertensión también, procesos oxidativos que desarrollan un mundo de comorbilidades. Entonces, esto no lo sabíamos hace años. En mis tiempos era darle un chorro de omega 6 y 3, porque todos participan en pues es la misma cadenita y todos participan en la salud cardiovascular, pero no. Con el tiempo hemos visto, se ha sabido que los omega 6 en exceso hacen todo lo contrario. Cuando están en niveles, en una concentración adecuada, entonces favorecen como todos los nutrimentos. Y como todos los nutrimentos en exceso, resultan tóxicos. Entonces, su exceso es 6:1, su límite es 6:1. Entonces, en cuanto al requerimiento de lípidos, lo complicado es calcular esto, los omega 6 y 3. Tuve gemelar y subí 14, pesaron 1.600 y 2.300, tuve preeclampsia. Pues ahí fue al revés, pues por ser un embarazo de alto riesgo, gemelar. Y sí, está, el primero, el de 1.600, nació pequeñito. El de 2.300, bueno, todavía más cerca de 2.500, pero ¡ay, qué logros los de ustedes, qué logros! Entonces, vamos a calcular rápidamente, tenemos 2 minutos para el requerimiento de omega 6 y 3 en la dieta. Supongamos esta misma de 1.774. El 30% son 532 calorías y entonces resulta, bueno, lo dejamos en 532 calorías. ¿De dónde salen? Son el 30% del valor energético total. Ahora, vamos a calcular omega 6. Nos dice aquí el requerimiento que sea el 3% del valor lipídico total. El valor lipídico total son 532 calorías. 30%, que es lo mismo que multiplicar por 0.03, 30% de 532 son 15.9 calorías. Entre 9 nos da 1.76 gramos de omega 6. Para omega 3 nos dice el requerimiento, voy a regresar, que sea 0.5% de todas las grasas. Entonces, omega 3 es 532 por 0.005, es 0.05%, nos da 2.6 calorías. Entre 9 nos da 0.295 gramos, que son 295 miligramos. Si dividimos 1.76 entre 0.295, nos da 5.9. Esta es la relación, 5.9:1 y es la máxima. Máximo 6:1. Así calculamos el requerimiento de lípidos. Para el de hidratos de carbono, simplemente asignamos el resto y nos va a quedar entre 55 y 60. Si la mamá tiene embarazo gemelar, ya no puse esos criterios, si tiene embarazo gemelar, si la mamá tiene diabetes, si tiene VIH, si tiene obesidad,
dice, lo de obesidad lo vimos, no lo vimos, no lo puse. Lo de obesidad, sí, los criterios de obesidad, los criterios de obesidad sí los pusimos. Pero si la mamá tiene embarazo gemelar y además obesidad, sobrepeso o bajo peso, también tiene sus asignaciones. Todo eso lo van a encontrar en el libro, todos esos criterios están en el libro. Pero bueno, creo que ya cumplimos con resolver algunas dudas de por qué aumentamos, por qué no, en qué momento y por qué a veces resulta mucho y a veces poco. Estos son los criterios base para empezar a asignar el requerimiento de energía para la mujer en gestación. Entonces, bueno, pues siendo las 5, ya saben que yo tengo que correr. Cierro esta presentación, esta sesión y la subo mañana al YouTube. He cumplido ahora sí me he podido organizar un poco mejor y ya están arriba las sesiones, creo que de hace 2 para acá y mañana subo esta. Entonces descansen, voy a cerrar. Nos vemos, bueno, aquí en los chats nos vemos y el próximo martes aquí y ahí me van diciendo qué quieren que veamos. Si es algo que no tengo preparado, lo tengo que saber antes para prepararlo o alguien más lo prepara, pero si lo pueden ahí poner antes. Maestra, Sí. yo le dejé un tema ahí en su número. Ya sé, sí, ese tenemos pendiente. Aquí mismo, ¿cómo se llama? Ese me va a costar un poquito más de tiempo. No. Ahí tengo que encontrar ese micro. No es el tuyo. Se me va a llevar un poquito más de tiempo porque de ese no tengo nada preparado, solo tengo presentaciones que me han dado a mí. Entonces tengo que pasarlo a algo un poco más coloquial. Me va a llevar un poquito más de tiempo, pero sí lo tengo en la mente. Entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo se va la semana y a ver si por fin le puedo cumplir a Alfonso su tema. Alfonso bueno, esto tiene que ver con genética, nutrigenómica y todo esto, replicación del ADN, que es bastante interesante y sobre todo muy útil. Entonces se los preparo en algún momento y ya se los doy. Igual y al parecer, como he visto, Alfonso estaba bastante enterado del asunto, creo que ha estudiado, igual y él nos puede compartir un poquito. Buena idea. ¿Tú nos puedes compartir algo, Alfonso? Pero es que yo no tengo casi nada. Es un poquito. Tienes un mundo de información. Vamos a buscar. Bueno, lo preparamos y lo ponemos acá en la sesión. Ya son las 5:02. Nos vemos entonces. Hasta luego, bye bye. Bye, cuídate. Gracias, maestra. Gracias, Miss. Cierro, bye bye. Dejar. Ya deja de grabar.